En lo profundo del desierto de Nevada, oculto entre montañas y arena, se encuentra un lugar rodeado de misterio y especulación, el Área 51, oficialmente una instalación militar, extraoficialmente el epicentro de las teorías más extraordinarias jamás concebidas. OVNIs, cuerpos alienígenas, tecnología avanzada e incluso portales a otras dimensiones. El Área 51 es mucho más que un lugar secreto. Es un símbolo del poder y del miedo. Un lugar que el gobierno ha protegido durante décadas, desatando la imaginación colectiva. En este documental exploraremos las verdades conocidas, las teorías más controvertidas y las filtraciones que desafían todo lo que creemos saber. ¿Qué se esconde realmente detrás de estas puertas cerradas? ¿Y por qué tantos están dispuestos a arriesgar todo por una simple mirada al interior? Bienvenidos a Área 51, revelando el enigma. El viaje comienza ahora. Historia del Área 51. El año es 1955. Estados Unidos y la Unión Soviética están inmersos en la Guerra Fría, una carrera no solo por la supremacía militar, sino por el control del cielo. En este contexto surge una necesidad urgente, un lugar aislado, lejos de miradas indiscretas, donde probar y desarrollar tecnologías militares revolucionarias. Ese lugar fue Groom Lake, un antiguo lecho seco de lago en Nevada. Desde su selección por la CIA, Groom Lake comenzó a transformarse en lo que hoy conocemos como el Área 51. Fue elegida por su ubicación estratégica, rodeada por montañas y desierto, y su acceso limitado para civiles. El primer gran proyecto del Área 51 fue el desarrollo del avión espía U-2. Diseñado para volar a altitudes superiores a los 70.000 pies, el U-2 podía recolectar información sobre los movimientos soviéticos sin ser detectado por sus radares. Los vuelos de prueba comenzaron casi inmediatamente después de su construcción, pero estos no estuvieron exentos de problemas. Los vuelos del U-2 fueron tan avanzados para su tiempo que incluso los pilotos comerciales comenzaron a reportar avistamientos de luces o objetos no identificados en el cielo. Estas observaciones, combinadas con el secretismo del Área 51, plantaron las primeras semillas de las teorías conspirativas. Pero el U-2 era solo el comienzo. En las décadas que siguieron, el Área 51 fue el epicentro de desarrollos como el SR-71 Blackbird, un avión espía capaz de alcanzar velocidades supersónicas, y el F-117 Nighthawk, el primer avión de combate con tecnología furtiva. Ambos proyectos fueron llevados a cabo con niveles extremos de confidencialidad, alimentando aún más la sospecha de que en el Área 51 ocurría algo más que simples pruebas de aviones. Sin embargo, el secretismo no solo era necesario por razones militares, sino también políticas. Durante la Guerra Fría, cualquier error, cualquier fuga de información podía inclinar la balanza del poder. Por eso, las operaciones del Área 51 se llevaron con un nivel de discreción que muchos calificaron de extremo. Los empleados eran transportados en vuelos secretos, firmaban acuerdos de confidencialidad de por vida y nunca sabían qué ocurría fuera de sus propios proyectos. Este secretismo llevó a preguntas inevitables. ¿Qué más ocurría en el Área 51? ¿Por qué el gobierno mantenía tanto misterio, incluso con sus propios ciudadanos? Las sospechas no tardaron en surgir, especialmente cuando los cielos sobre Nevada comenzaron a llenarse de luces inexplicables. A pesar del secretismo, los rumores comenzaron a filtrarse. Historias de luces en el cielo, de objetos moviéndose a velocidades imposibles, e incluso relatos de trabajadores que hablaban de hangares llenos de materiales desconocidos, comenzaron a ganar tracción. Algunos de estos rumores provenían de documentos clasificados que, aunque estaban destinados a mantenerse ocultos, eventualmente fueron liberados al público gracias a la Ley de Libertad de Información. En 2013, la existencia del Área 51 finalmente fue confirmada oficialmente por el gobierno de los Estados Unidos, pero el contenido de los documentos desclasificados era, en el mejor de los casos, limitado. Se mencionaban proyectos como el U-2 y el ESR-71, pero no había referencias a los avistamientos de ovnis ni a las teorías de tecnología extraterrestre. Para muchos, esto solo reforzó la creencia de que lo realmente importante aún permanecía
parecía enterrado en el desierto de Nevada. El Área 51 no es solo una base militar. Para muchos, es el epicentro de los mayores misterios y secretos que el gobierno de los Estados Unidos jamás ha intentado ocultar. Desde avistamientos de ovnis hasta cuerpos extraterrestres, las teorías que rodean a esta instalación son tan numerosas como asombrosas. Teorías conspirativas, el accidente de Roswell y la conexión alienígena, la historia del Área 51 y su misteriosa conexión con lo desconocido comienza en un pequeño pueblo del desierto de Nuevo México. Roswell era una noche tranquila de julio de 1947 cuando algo extraño ocurrió. Los residentes de la zona describieron un destello brillante en el cielo, seguido de un fuerte estruendo que sacudió el suelo. A la mañana siguiente, rancheros locales descubrieron escombros dispersos en sus tierras, fragmentos metálicos de aspecto inusual, dispersos como si algo hubiera caído desde el cielo. Uno de estos rancheros, William McBrazel, recogió los restos y, intrigado por su apariencia extraña, contactó con las autoridades. No pasó mucho tiempo antes de que el ejército de los Estados Unidos tomara el control de la escena. Inicialmente, el comunicado oficial fue sorprendente. Se había recuperado un platillo volador, pero, en un giro inesperado, apenas un día después, el ejército cambió su declaración. Afirmaron que no era un platillo volador, sino un globo meteorológico del proyecto Mogul, diseñado para monitorear pruebas nucleares soviéticas. Sin embargo, la rapidez y el hermetismo con que el gobierno manejó el incidente solo encendieron más las sospechas. Los testigos describieron materiales imposibles, láminas metálicas que eran ligeras como el papel, pero imposibles de romper o quemar, fragmentos que podían ser arrugados en la mano y al soltarlos regresaban a su forma original sin una sola arruga. También mencionaron restos con marcas, símbolos que parecían escritos en un idioma desconocido. Pero lo que más desconcertó a los residentes de Roswell fueron los rumores sobre cuerpos recuperados en el lugar del impacto. Testigos hablaron de pequeñas criaturas humanoides, con cabezas grandes, ojos negros almendrados y cuerpos delgados. Según estas historias, los cuerpos fueron rápidamente recogidos y transportados, junto con los fragmentos de la nave, a una ubicación altamente secreta. Aquí es donde el Área 51 entra en escena. Aunque el incidente ocurrió en Nuevo México, las teorías sugieren que los restos y los cuerpos fueron enviados al Área 51 para ser analizados en laboratorios ocultos bajo tierra. En este lugar, científicos habrían trabajado en completo secreto para descifrar los secretos de una tecnología supuestamente extraterrestre. Los defensores de estas teorías argumentan que el gobierno no solo estudió los fragmentos, sino que intentó replicarlos para desarrollar nuevas tecnologías. La idea de que el accidente de Roswell marcó el inicio de una relación oculta entre el gobierno de los Estados Unidos y civilizaciones alienígenas comenzó a tomar fuerza. Sin embargo, el gobierno ha mantenido una postura firme. Todo esto es un simple malentendido, un caso de confusión con tecnología militar secreta. En los años posteriores, la versión oficial del gobierno enfrentó crecientes críticas. Si realmente se trataba de un simple globo meteorológico, ¿por qué el ejército actuó con tanta urgencia? ¿Por qué confiscaron todos los restos y prohibieron a los testigos hablar del incidente? Las contradicciones y el secretismo alimentaron las teorías conspirativas, especialmente cuando comenzaron a surgir testimonios de personas que afirmaban haber trabajado en el Área 51. Uno de los relatos más inquietantes proviene de un supuesto empleado del gobierno, quien afirmó que los cuerpos recuperados en Roswell eran biológicamente distintos a cualquier forma de vida conocida. Según él, estos seres no eran humanos, y sus cuerpos fueron utilizados para experimentar con ingeniería genética y biotecnología avanzada. Aunque estas afirmaciones carecen de pruebas concretas, han inspirado décadas de especulación. El caso de Roswell sigue siendo uno de los misterios más grandes del siglo XX. A pesar de los intentos del gobierno por desacreditar las teorías, la conexión entre este incidente y el Área 51 sigue alimentando la imaginación colectiva. Para muchos, Roswell no solo marcó el inicio de la era moderna de los ovnis, sino que también reveló la existencia de un encubrimiento global que hasta hoy oculta la verdad sobre nuestra relación con el cosmos. ¿Fue realmente un globo meteorológico, como afirman las
autoridades o fue el primer contacto con una civilización más allá de nuestro planeta? Mientras las respuestas sigan siendo un misterio, el accidente de Roswell continuará siendo el punto de partida de las teorías más extraordinarias que rodean al Área 51. Bob Lazar y la ingeniería inversa. En 1989, un físico llamado Bob Lazar rompió el silencio sobre uno de los secretos mejor guardados del gobierno de los Estados Unidos. Frente a las cámaras de una estación local de televisión en Las Vegas, reveló lo que describió como el trabajo más extraordinario de su vida: la ingeniería inversa de naves extraterrestres. Lazar afirmó que había sido reclutado para trabajar en una instalación secreta conocida como S4, ubicada cerca del Área 51. Según su testimonio, esta base era aún más secreta y protegida que la propia Área 51, con un nivel de acceso restringido incluso para los empleados gubernamentales. Fue aquí, dijo Lazar, donde vio por primera vez una nave en forma de disco que describió como algo salido de una película de ciencia ficción. Lazar relató que no solo tuvo acceso visual a estas naves, sino que su tarea específica era analizar su sistema de propulsión. Lo que encontró lo dejó atónito: un reactor que funcionaba con un elemento químico desconocido que él llamó elemento 115. Según Lazar, el reactor utilizaba el elemento 115 para generar un campo gravitacional propio, permitiendo a la nave anular los efectos de la gravedad terrestre. Este campo gravitacional hacía posible maniobras que, para la física convencional, serían imposibles: giros de 90 grados en el aire, aceleraciones instantáneas y la capacidad de flotar sin ningún sonido o vibración. Pero lo que realmente intrigó a Lazar fue la naturaleza del reactor. Afirmó que era completamente diferente a cualquier tecnología humana. No había cables, circuitos o sistemas visibles de energía. Todo estaba integrado en un diseño tan avanzado que parecía orgánico, como si la nave fuera un ser vivo en sí misma. Lazar también describió el interior de la nave, que según él, parecía diseñada para seres mucho más pequeños que los humanos. Los controles eran minimalistas y el espacio interior carecía de detalles superfluos. Era como si la nave hubiera sido creada con un propósito específico y nada más. Sin embargo, el trabajo de Lazar en S4 no estaba exento de desafíos. Según su relato, el acceso a información estaba estrictamente compartimentado. Los científicos trabajaban en pequeños equipos y no podían interactuar con otros proyectos dentro de la base. Esta política de compartimentación, dijo Lazar, era tan estricta que ni siquiera conocía los nombres de muchos de sus colegas. Pero no todo fue trabajo técnico. Lazar relató varios incidentes inquietantes durante su tiempo en S4. Uno de los más impactantes, según él, ocurrió cuando vio brevemente a dos hombres observando a un ser pequeño y humanoide a través de una ventana. Aunque no pudo confirmar si se trataba de un extraterrestre o un experimento biológico, esta experiencia reforzó su creencia de que estaba trabajando con tecnología y entidades no terrestres. Con el tiempo, Lazar comenzó a sentir que estaba siendo vigilado. Afirmó que su teléfono estaba intervenido y que agentes del gobierno lo seguían constantemente. Este clima de presión y secretismo, combinado con la creciente preocupación por su seguridad, lo llevó a tomar una decisión radical: romper el silencio y revelar lo que había visto. Sin embargo, cuando Lazar hizo públicas sus declaraciones, su vida dio un giro inesperado. Las instituciones educativas donde afirmó haber estudiado, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, y el Instituto de Tecnología de California, Caltech, negaron tener registros de él. Su historial laboral también parecía haber sido borrado. Para muchos, esto fue una señal de que Lazar estaba mintiendo, pero para otros era evidencia de que el gobierno estaba eliminando cualquier rastro que pudiera validar sus afirmaciones. A pesar de las críticas, algunos detalles de su relato han resistido el paso
del tiempo. Lazar mencionó la existencia del elemento 115 años antes de que fuera oficialmente sintetizado por científicos en 2004, aunque la versión sintetizada carece de las propiedades gravitacionales descritas por Lazar. El simple hecho de que predijera su existencia da credibilidad a sus declaraciones. Además, Lazar describió ubicaciones específicas, estructuras y protocolos de seguridad en S4 que coinciden con otros relatos posteriores de supuestos empleados del Área 51. Incluso mencionó un sistema de transporte aéreo exclusivo para el personal de estas instalaciones, algo que más tarde sería corroborado por imágenes de aviones no identificados aterrizando en el Área 51. Hoy, Bob Lazar sigue siendo una figura divisiva. Para algunos es un héroe que arriesgó todo para revelar la verdad. Para otros, es un mentiroso que aprovechó el misterio del Área 51 para construir una historia ficticia. Sin embargo, su relato sigue siendo una de las piezas más intrigantes del enigma del Área 51. ¿Realmente trabajó Lazar con tecnología extraterrestre o fue víctima de una operación para desacreditarlo y confundir al público? Mientras el gobierno siga guardando silencio, las preguntas seguirán flotando, tan misteriosas como las naves que Lazar describió. Autopsias y seres no humanos. Desde su descubrimiento, los relatos sobre cuerpos alienígenas en el Área 51 han capturado la imaginación de millones. La posibilidad de que el gobierno no solo haya recuperado tecnología extraterrestre, sino también seres biológicos no humanos, plantea preguntas inquietantes sobre hasta dónde podría llegar la humanidad para comprender lo desconocido. Estas historias, por increíbles que parezcan, se basan en un patrón de testimonios, documentos y filtraciones que han emergido a lo largo de las décadas. Todo comienza en Roswell, 1947. Tras el supuesto accidente de un platillo volador, testigos locales afirmaron haber visto pequeños cuerpos humanoides entre los restos. Estas criaturas fueron descritas como frágiles, con piel grisácea, cabezas desproporcionadamente grandes y ojos negros almendrados. Aunque el gobierno negó estas afirmaciones, los rumores persistieron y se volvieron más elaborados cuando comenzaron a vincularse con el Área 51. Según los teóricos, estos cuerpos fueron trasladados a laboratorios altamente secretos dentro del Área 51, donde comenzaron las investigaciones más extraordinarias de la historia. Los científicos habrían trabajado durante años para analizar la biología de estos seres, tratando de responder preguntas fundamentales. ¿Cómo funcionaban sus órganos? ¿De dónde provenían? ¿Y cuál era su relación con las naves que pilotaban? Las descripciones de los supuestos cuerpos han sido consistentes en múltiples relatos. Medían entre 90 centímetros y 1,20 metros de altura, con extremidades delgadas y sin articulaciones visibles. Su piel, según los testigos, parecía artificial, como si no estuviera hecha para el ambiente terrestre. Algunos incluso sugirieron que estos seres podrían no ser organismos vivos en el sentido tradicional, sino formas avanzadas de vida artificial diseñadas para operar en ambientes extremos. Uno de los relatos más impactantes proviene de un supuesto ex empleado del gobierno que afirmó haber presenciado una autopsia en vivo de uno de estos seres. Según su testimonio, el cuerpo no tenía un sistema respiratorio tradicional, ni órganos como los que conocemos. En cambio, parecía estar diseñado para aprovechar formas de energía que no comprendemos, lo que algunos interpretaron como una fusión perfecta entre biología y tecnología. Otro detalle inquietante fue la naturaleza de sus cerebros. Los análisis, según los rumores, revelaron que estas criaturas tenían una capacidad neurológica mucho mayor que la de los humanos, lo que sugería una inteligencia superior. Sin embargo, su estructura corporal indicaba que no estaban diseñados para actividades físicas complejas, lo que llevó a teorías de que eran una especie creada específicamente para tareas científicas o de exploración. En 1995, el misterio tomó un nuevo giro con la publicación de un video titulado La autopsia alienígena de Roswell. Este material mostraba lo que parecía ser un cuerpo extraterrestre siendo examinado por un equipo médico en una sala quirúrgica estéril. Aunque más tarde se declaró que el video era un montaje, sus detalles visuales parecían alinearse con las descripciones hechas por testigos y filtraciones anteriores, lo que llevó a muchos a preguntarse si estaba basado
basado en hechos reales. Algunos expertos que analizaron el video señalaron que los procedimientos quirúrgicos eran extrañamente precisos, como si los creadores tuvieran conocimiento de anatomía no humana. Esto solo alimentó las sospechas de que, aunque el video fuera falso, podrían haber sido una recreación deliberada de eventos reales ocurridos en el Área 51. A lo largo de los años, han emergido documentos desclasificados que, aunque no confirman la existencia de estos seres, contienen términos que generan más preguntas que respuestas. Frases como entidades biológicas no identificadas y material biológico de origen desconocido aparecen en informes militares que, según los teóricos, podrían estar relacionados con las investigaciones en el Área 51. Otros relatos afirman que estos estudios no se limitaban a preanalizar la biología alienígena, sino también a experimentar con ella. Según estas teorías, el gobierno habría intentado replicar ciertas características de estos seres en tecnología médica y biotecnológica, incluyendo sistemas de regeneración celular y adaptaciones para ambientes extremos. La posibilidad de que el Área 51 albergue cuerpos alienígenas sigue siendo uno de los misterios más fascinantes y perturbadores de la historia moderna. Para los creyentes, estos relatos son pruebas de que no estamos solos en el universo y de que el gobierno está ocultando conocimientos que podrían cambiar la humanidad para siempre. Para los escépticos, son solo una mezcla de imaginación desbordada y coincidencias extrañas. ¿Qué se esconde realmente detrás de las puertas del Área 51? ¿Son estos seres una realidad o una distracción del verdadero propósito de esta base? Mientras las respuestas permanezcan ocultas, las historias sobre autopsias y cuerpos extraterrestres seguirán siendo un recordatorio de lo poco que sabemos sobre nuestro lugar en el cosmos. Avistamientos de ovnis y tecnología futurista. Desde mediados del siglo XX, el desierto de Nevada se ha convertido en un epicentro de fenómenos inexplicables. Avistamientos de luces que desafían las leyes de la física, objetos en forma de disco que parecen flotar en silencio y desapariciones súbitas en el horizonte han sido reportados por cientos de testigos. Estos fenómenos, a menudo vinculados al Área 51, han alimentado la creencia de que los cielos sobre esta instalación son una ventana a lo desconocido. El primer caso significativo ocurrió en 1955, poco después de que el Área 51 comenzara a operar oficialmente. Los trabajadores locales y pilotos comerciales reportaron haber visto objetos brillantes despegando verticalmente desde el suelo y desapareciendo en el cielo en cuestión de segundos. Estos objetos, que parecían desafiar la gravedad, eran completamente diferentes a cualquier aeronave conocida en ese momento. Con el paso del tiempo, los avistamientos se hicieron más frecuentes. Pilotos militares comenzaron a describir encuentros cercanos con objetos que parecían jugar con sus aeronaves, siguiéndolas a velocidades imposibles antes de desaparecer. Incluso los radares, diseñados para rastrear cualquier cosa en el aire, registraron movimientos anómalos, cambios abruptos de dirección, aceleraciones instantáneas y desapariciones que desafiaban toda lógica. Uno de los incidentes más célebres ocurrió en la década de 1960, cuando un grupo de pilotos militares en ejercicios de entrenamiento sobre Nevada reportaron haber sido seguidos por un objeto brillante. Según los relatos, el objeto mantuvo su posición cerca de las aeronaves durante varios minutos, imitando sus movimientos. Cuando los pilotos intentaron acercarse, el objeto aceleró a una velocidad que superaba cualquier tecnología humana conocida en ese momento. Para los teóricos, estos avistamientos no son coincidencia. Muchos creen que estos objetos son prototipos de tecnología extraterrestre que han sido adaptados para su uso en la Tierra, un proceso conocido como ingeniería inversa. Según esta teoría, el Área 51 es el lugar donde se realizan estas pruebas, lejos de los ojos del público y bajo estrictas medidas de seguridad. El gobierno ha intentado explicar muchos de estos avistamientos como pruebas de aviones experimentales desarrollados en el Área 51. Avances como el SR-71 Blackbird, que podía volar a Mach 1 velocidades supersónicas
y Halcón a altitudes extremas, y el F-117 Nighthawk, diseñado con tecnología furtiva para evitar radares, han sido citados como posibles causas de los avistamientos. Sin embargo, los movimientos descritos por los testigos no coinciden con las capacidades de estas aeronaves. En particular, los objetos reportados son capaces de detenerse en pleno vuelo, girar en ángulos de 90 grados sin perder velocidad y desaparecer instantáneamente sin dejar rastro. Estas maniobras no solo son imposibles para los aviones terrestres, sino que también desafían las leyes de la física, ya que generarían fuerzas gravitacionales que ningún ser humano podría soportar. Además de los avistamientos visuales, algunos testigos han reportado efectos secundarios asociados a estos fenómenos. Pilotos han descrito cómo sus instrumentos fallaron temporalmente al acercarse a estos objetos, y residentes locales han informado haber visto luces brillantes que dejaron rastros de radiación en el área. Estos efectos, según los teóricos, son indicativos de tecnologías avanzadas que operan bajo principios desconocidos para la ciencia moderna. El fenómeno alcanzó un nuevo nivel de credibilidad en 2017, cuando el Pentágono desclasificó videos grabados por pilotos de la Marina de los Estados Unidos. En estos videos se puede observar claramente cómo objetos no identificados realizan maniobras imposibles y superan por mucho las capacidades de cualquier aeronave conocida, aunque el gobierno no ha confirmado un vínculo directo con el Área 51. Los defensores de estas teorías señalan que la tecnología mostrada es consistente con los rumores sobre pruebas realizadas en la base. La pregunta que sigue sin respuesta es: ¿son estos avistamientos evidencia de tecnología extraterrestre o el resultado de avances humanos tan avanzados que parecen inverosímiles? Para muchos, los cielos sobre el Área 51 son un recordatorio de que el futuro de la tecnología, o quizás nuestro pasado compartido con civilizaciones más avanzadas, permanece oculto bajo un velo de secretos. Mientras los avistamientos continúen y las explicaciones sigan siendo evasivas, las teorías sobre el Área 51 y su conexión con naves avanzadas seguirán alimentando el misterio. Quizás algún día la verdad finalmente salga a la luz. Hasta entonces, las luces en el cielo seguirán siendo un enigma, tanto para quienes las observan como para quienes intentan ocultarlas. Portales dimensionales y viajes en el tiempo. La teoría de que el Área 51 es mucho más que un centro de investigación de tecnología militar no es nueva. Desde hace décadas, algunos han sugerido que los proyectos llevados a cabo en sus instalaciones se adentran en terrenos que desafían no solo la física convencional, sino también nuestra comprensión de la realidad misma. Entre estas teorías destaca una idea que parece salida de la ciencia ficción: la creación y el uso de portales dimensionales y experimentos en viajes a través del tiempo. Pero ¿cómo comenzó esta especulación? Los teóricos apuntan a dos posibles orígenes. El primero es la conexión con la tecnología extraterrestre supuestamente recuperada en incidentes como el de Roswell. Según estas hipótesis, los dispositivos encontrados no solo ofrecían principios de propulsión desconocidos, sino también mecanismos que parecían manipular el espacio y el tiempo. El segundo es el creciente interés en teorías avanzadas de la física, como los agujeros de gusano y la curvatura del espacio-tiempo, conceptos que, aunque teóricos, han sido explorados por científicos como Albert Einstein y Kip Thorne. Los agujeros de gusano, teorizados por Einstein y Nathan Rosen en 1935, son túneles hipotéticos que conectan dos puntos distantes en el espacio-tiempo. Aunque aún no se ha demostrado su existencia, algunos teóricos creen que la tecnología avanzada, quizás derivada de ingeniería inversa alienígena, podría permitir a los científicos del Área 51 manipular estas estructuras y utilizarlas para acceder a lugares lejanos o incluso a épocas diferentes en el tiempo. Un supuesto exempleado de la base, cuya identidad permanece oculta, afirmó que fue testigo de experimentos en los que se generaban campos gravitatorios artificiales para crear pequeñas distorsiones en el espacio. Según su relato, estos campos eran capaces de doblar la luz y, en algunos casos, desmaterializar objetos temporalmente. Aunque no pudo confirmar el propósito final de estos experimentos, sus descripciones
afirmaciones coinciden con lo que los físicos teóricos han propuesto sobre la manipulación del espacio-tiempo. Uno de los incidentes más intrigantes asociados con esta teoría proviene de un supuesto testigo que trabajó en la base en la década de 1980. Según su relato, durante un experimento, un pequeño dispositivo desapareció en el aire tras ser expuesto a un campo gravitatorio extremo. Minutos después, el dispositivo reapareció en un lugar diferente dentro de la instalación. Para quienes presenciaron el evento, fue una prueba de que los experimentos estaban explorando los límites del transporte cuántico y la teletransportación. Sin embargo, los rumores no se limitan solo al transporte de objetos. Algunas teorías sugieren que los portales generados en el Área 51 no solo conectan diferentes puntos en el espacio, sino también en el tiempo. Estos portales, según los defensores de esta idea, podrían permitir a los científicos observar eventos pasados o incluso viajar a épocas futuras, abriendo posibilidades que trascienden las limitaciones de la humanidad. Los relatos sobre viajes en el tiempo asociados al Área 51 también han dado lugar a historias inquietantes. Un ex empleado anónimo afirmó haber presenciado cómo un pequeño dispositivo enviado a través de un portal regresó con una marca visible, como si hubiera estado expuesto a condiciones extremas. Según él, los datos recolectados por el dispositivo incluían lecturas de temperatura y radiación que no coincidían con ningún lugar conocido en la Tierra. Otra teoría aún más controvertida sugiere que los portales generados en el Área 51 han permitido establecer breves contactos con dimensiones paralelas. Estas dimensiones, según los relatos, contienen realidades alternativas donde las leyes de la física, la biología e incluso la historia pueden ser completamente diferentes. Aunque no hay pruebas concretas de estas afirmaciones, los teóricos apuntan a eventos inexplicables, como las sombras y destellos vistos en los cielos cercanos al Área 51, como posibles efectos secundarios de estos experimentos. Las implicaciones de estas teorías son tanto fascinantes como aterradoras. Si el Área 51 está explorando tecnologías capaces de manipular el espacio-tiempo, las posibilidades son casi infinitas, desde el transporte instantáneo de recursos y personal hasta la observación directa de eventos históricos. Estas tecnologías podrían revolucionar nuestra forma de entender y experimentar el universo. Pero también hay riesgos incalculables. Manipular el tejido del espacio-tiempo podría tener consecuencias catastróficas, como desestabilizar nuestro propio entorno o abrir puertas a realidades que no estamos preparados para enfrentar. ¿Y si algo o alguien atravesara esos portales hacia nuestro mundo? Estas preguntas siguen sin respuesta, alimentando el misterio y la inquietud en torno a lo que realmente ocurre dentro del Área 51. El Tratado de Greada, colaboración con civilizaciones alienígenas. Entre las teorías más controvertidas que rodean al Área 51 se encuentra la existencia de un supuesto tratado firmado entre el gobierno de los Estados Unidos y una civilización extraterrestre. Este acuerdo, conocido como el Tratado de Greada, habría sido negociado en 1954 durante la presidencia de Dwight D. Eisenhower. Según estas teorías, el tratado establecía una alianza secreta entre humanos y una raza alienígena conocida como los grises. El propósito del acuerdo, según los defensores de esta teoría, era el intercambio de tecnología avanzada por permisos para realizar experimentos biológicos en seres humanos y animales. A cambio, el gobierno de los Estados Unidos recibiría conocimientos sobre propulsión avanzada, manipulación de energía y desarrollo de armas. Este tratado, si es real, marcaría uno de los momentos más significativos en la historia moderna, aunque también uno de los más inquietantes. Los defensores de esta teoría apuntan a una serie de eventos que parecen coincidir con el supuesto tratado. En la década de 1950, Estados Unidos experimentó un avance tecnológico sin precedentes, desde el desarrollo del transistor hasta los primeros pasos hacia la exploración espacial. Algunos creen que estos logros fueron el resultado directo de conocimientos compartidos por civilizaciones más avanzadas. Sin embargo,
El tratado no solo implicaba el intercambio de tecnología. Según estas teorías, una de las cláusulas más controvertidas permitía a los grises llevar a cabo experimentos en seres humanos bajo estrictas condiciones de confidencialidad. Se afirma que las abducciones reportadas durante los años 60 y 70 podrían estar relacionadas con este acuerdo, con la condición de que las víctimas fueran devueltas sin daños visibles y sus recuerdos fueran borrados. Los rumores sobre el Tratado de Greada también incluyen relatos sobre bases conjuntas, donde humanos y extraterrestres trabajarían lado a lado. Se dice que el Área 51 y sus instalaciones subterráneas albergan laboratorios donde los grises realizan investigaciones avanzadas con el apoyo de científicos humanos. Estas instalaciones estarían equipadas con tecnología extraterrestre, incluyendo campos gravitatorios manipulados y cámaras criogénicas para preservar especímenes biológicos. Un supuesto exoficial militar relató que durante su tiempo en una de estas instalaciones observó áreas restringidas donde figuras humanoides trabajaban junto a humanos. Según él, los grises mostraban una actitud fría y distante, como si estuvieran enfocados exclusivamente en sus objetivos científicos. Este testimonio, aunque sin pruebas concluyentes, ha alimentado las teorías sobre una colaboración directa entre las dos especies. A pesar de lo extraordinario de estas afirmaciones, las implicaciones del Tratado de Greada no se limitan al ámbito tecnológico. Algunos teóricos creen que este acuerdo marcó el inicio de un control indirecto de los extraterrestres sobre ciertas decisiones globales. Según esta visión, los avances tecnológicos obtenidos a través de este tratado han sido utilizados para desarrollar armamento y sistemas de vigilancia, lo que podría explicar el creciente secretismo gubernamental desde la década de 1950. Sin embargo, también se rumorea que el tratado tuvo consecuencias inesperadas. Algunos relatos sugieren que los grises han incumplido partes del acuerdo, llevando a cabo experimentos sin autorización y ampliando su influencia más allá de lo permitido. Esto habría provocado tensiones internas en el gobierno de los Estados Unidos, con algunos sectores buscando poner fin a la alianza, mientras otros insisten en mantenerla para preservar el acceso a la tecnología avanzada. La existencia del Tratado de Greada sigue siendo objeto de especulación. Mientras los escépticos desestiman estas historias como fantasías elaboradas, los defensores señalan la rapidez con la que la tecnología humana ha avanzado desde mediados del siglo XX como evidencia de un posible intercambio de conocimientos. Si el tratado es real, plantea preguntas fundamentales sobre los límites de la colaboración interplanetaria y los riesgos de depender de civilizaciones que podrían tener sus propios intereses ocultos. ¿Es el Tratado de Greada un mito moderno o es una pieza clave del rompecabezas que explica el secretismo en torno al Área 51? Quizás algún día se revele la verdad, pero hasta entonces esta teoría seguirá siendo una de las más fascinantes y controvertidas de nuestra historia contemporánea. Encubrimiento global, la conspiración internacional. El Área 51 no es solo un misterio estadounidense. Según algunas teorías, la base es parte de una red global de conspiración que involucra a las potencias más grandes del mundo. Se cree que, desde mediados del siglo XX, los gobiernos de países como Rusia, China y el Reino Unido han trabajado en conjunto para ocultar información crucial sobre la existencia de vida extraterrestre y los avances tecnológicos derivados de su estudio. Estas teorías sugieren que, lejos de ser un tema de rivalidad, el fenómeno extraterrestre ha unido a las principales naciones en un esfuerzo común por mantener en secreto los descubrimientos que podrían alterar el orden mundial. Esta colaboración, según los defensores de estas ideas, incluiría el intercambio de información, tecnología y recursos entre las potencias globales. Uno de los pilares de esta teoría es el supuesto acuerdo de encubrimiento firmado por las principales naciones tras la Segunda Guerra Mundial. Este pacto, según los teóricos, establece que cualquier evidencia de actividad extraterrestre debe ser manejada en absoluto secreto, con cada país reportando sus hallazgos a una entidad central. Algunos incluso creen que esta entidad podría ser una organización supranacional desconocida
segura para el público. La colaboración internacional también explicaría por qué avistamientos de ovnis y fenómenos inexplicables han sido reportados en casi todos los rincones del mundo, pero rara vez reciben una explicación oficial. Los gobiernos implicados, según estas teorías, trabajan juntos para desacreditar a los testigos, eliminar pruebas físicas y difundir desinformación. El encubrimiento global no solo se limita a la eliminación de pruebas, sino también al control de la narrativa pública. Desde los años 50, Hollywood, la literatura y los medios de comunicación han sido inundados con historias de ciencia ficción que, según algunos, buscan trivializar el tema extraterrestre. Al presentar ovnis y alienígenas como fantasías, se reduce la credibilidad de los testigos y se refuerza la idea de que cualquier relato relacionado con estos fenómenos es pura ficción. Esta estrategia también incluiría la creación de distracciones. Los teóricos señalan que eventos como los videos filtrados de ovnis publicados por el Pentágono en 2020 podrían ser parte de un esfuerzo controlado para desviar la atención del público hacia fenómenos menores, mientras los verdaderos secretos permanecen ocultos en lugares como el Área 51. Los defensores de esta teoría también apuntan a la conexión entre el Área 51 y otros sitios clave en el mundo, lugares como la Base Dulce en Nuevo México, el complejo Pine Gap en Australia y la Zona 51 en Rusia han sido señalados como bases paralelas donde se realizan investigaciones similares. Estos sitios estarían interconectados a través de redes de información clasificadas, compartiendo datos sobre tecnología extraterrestre, avances en biología y posibles contactos con civilizaciones alienígenas. Un documento filtrado en 1994, conocido como el Informe Majestic 12, menciona la existencia de un comité internacional dedicado al estudio y manejo de fenómenos extraterrestres. Aunque su autenticidad ha sido cuestionada, el informe detalla cómo este grupo coordina las acciones de múltiples gobiernos para garantizar que la información sensible no llegue al público. La pregunta que surge es, ¿por qué mantener este nivel de secretismo a escala global? Según los defensores de esta teoría, la respuesta es el control. Revelar la existencia de vida extraterrestre y tecnología avanzada podría desestabilizar las estructuras políticas, económicas y religiosas del mundo. Para los gobiernos implicados, mantener el secreto no solo es una cuestión de seguridad nacional, sino también de estabilidad global. Sin embargo, este encubrimiento no está exento de riesgos. Algunos teóricos creen que el acceso exclusivo a esta tecnología por parte de un grupo selecto de países podría llevar a un desequilibrio de poder, con consecuencias imprevisibles para el resto del mundo. Además, si las naciones involucradas no logran gestionar estos descubrimientos de manera responsable, los experimentos podrían tener efectos devastadores en la humanidad. La idea de un encubrimiento global puede parecer descabellada, pero para los defensores de esta teoría, el nivel de secretismo y la falta de transparencia en torno al Área 51 y otros sitios similares son prueba suficiente de que algo más grande está ocurriendo. Si las potencias mundiales realmente están colaborando para ocultar la verdad, ¿qué tan profunda es esta conspiración? ¿Y qué secretos podrían estar protegiendo a toda costa? Mientras los gobiernos sigan negando la existencia de una red global de encubrimiento, las teorías persistirán, porque en un mundo donde lo desconocido genera tanto temor como fascinación, la verdad puede ser más extraordinaria de lo que estamos preparados para aceptar. Filtraciones y documentos clasificados. Durante décadas, el secretismo en torno al Área 51 ha sido protegido con un nivel de vigilancia extrema. Sin embargo, algunos detalles han salido a la luz gracias a filtraciones, documentos desclasificados y el testimonio de supuestos exempleados. Estos fragmentos de información, aunque incompletos, han alimentado aún más las teorías sobre lo que realmente ocurre dentro de esta instalación altamente protegida. La primera confirmación oficial de la existencia del Área 51 ocurrió en 2013, cuando documentos desclasificados bajo la Ley de Libertad de Información revelaron que la base fue utilizada durante la Guerra Fría para probar aeronaves experimentales, como el avión espía U-2. Sin embargo, estos documentos apenas rascan la superficie
detalle de lo que muchos creen que se oculta en Groom Lake. Uno de los proyectos más destacados mencionados en los documentos desclasificados es el proyecto Oxcart, el programa que desarrolló el A-12, precursor del SR-71 Blackbird. Estos aviones, capaces de volar así tomarse a altitudes extremas y velocidades supersónicas, fueron responsables de numerosos avistamientos de ovnis reportados en las décadas de 1950 y 1960. Pero mientras estas aeronaves explican algunos fenómenos, los defensores de las teorías extraterrestres creen que solo son una distracción de los verdaderos secretos de la base. Además de los documentos liberados oficialmente, filtraciones realizadas por supuestos insiders han ofrecido un vistazo a actividades que nunca han sido reconocidas por el gobierno. Entre las más notables se encuentran las declaraciones de Bob Lazar, quien afirmó que trabajó en la ingeniería inversa de tecnología alienígena en una instalación cercana al Área 51, llamada S4. Aunque las afirmaciones de Lazar han sido desmentidas por algunos sectores, detalles específicos de su testimonio han sido corroborados años después, como la existencia del elemento 115, un material que él describió como clave para la propulsión de naves alienígenas. En 2004, este elemento fue sintetizado por primera vez en un laboratorio terrestre, lo que muchos vieron como una confirmación indirecta de sus declaraciones. Otras filtraciones, como las realizadas por el excontratista de la NSA, Edward Snowden, han alimentado aún más las teorías. Aunque Snowden declaró que no encontró pruebas directas sobre ovnis en los archivos que tuvo acceso, mencionó que los niveles de secretismo en torno a instalaciones como el Área 51 superan cualquier cosa imaginable, sugiriendo que la verdad podría estar oculta incluso dentro de los círculos más altos del gobierno. Uno de los episodios más recientes que llamó la atención del público fue la publicación de videos de ovnis desclasificados por el Pentágono en 2020. Estas grabaciones, capturadas por pilotos de la Marina, mostraban objetos moviéndose a velocidades imposibles y realizando maniobras que desafiaban las leyes conocidas de la física. Aunque el Pentágono no atribuyó directamente estos objetos al Área 51, muchos creen que están conectados, ya sea como tecnología extraterrestre en pruebas o como resultado de ingeniería inversa llevada a cabo en la base. Además de estas grabaciones, documentos desclasificados de la CIA y la Fuerza Aérea han hecho referencia a términos como entidades biológicas no identificadas y materiales de origen desconocido, lo que ha llevado a especulaciones sobre estudios de biología extraterrestre en el Área 51. Estos términos, aunque vagos, han sido interpretados por algunos como evidencia de que el gobierno está ocultando descubrimientos de origen no humano. Las filtraciones no solo se limitan a tecnología y biología. Algunos documentos han insinuado la existencia de experimentos en física avanzada, incluyendo intentos de manipular el espacio-tiempo. Aunque estas referencias son vagas y carecen de contexto, los teóricos apuntan a ellas como pruebas de que el Área 51 está explorando tecnologías que podrían transformar nuestra comprensión del universo. Sin embargo, estas filtraciones también plantean una pregunta inquietante: ¿cuánto del secretismo en torno al Área 51 se debe a descubrimientos reales y cuánto es parte de una estrategia deliberada para desinformar y distraer? Algunos sugieren que el gobierno podría estar fomentando deliberadamente las teorías conspirativas para desviar la atención de las actividades militares convencionales que se llevan a cabo en la base. A pesar de los documentos desclasificados y las filtraciones, el Área 51 sigue siendo un enigma. Cada fragmento de información parece plantear más preguntas que respuestas, y el nivel de secretismo en torno a la base solo alimenta las sospechas de que los verdaderos secretos aún permanecen ocultos. ¿Qué se esconde detrás de estas puertas cerradas? ¿Son estas filtraciones fragmentos de una verdad más grande o parte de un elaborado juego de desinformación? Mientras el público continúe buscando respuestas, el Área 51 seguirá siendo un símbolo de lo desconocido.
desconocido, un lugar donde la verdad, sea cual sea, permanece protegida bajo capas de secretismo y sombras. Intentos de ingreso y cultura popular. El secretismo en torno al Área 51 no solo haya alimentado teorías conspirativas, sino que también ha inspirado a millones de personas en todo el mundo, desde intentos reales de ingresar a la base hasta su representación en la cultura popular. El Área 51 se ha convertido en un ícono de la curiosidad humana y el deseo de descubrir la verdad. Durante décadas, los curiosos y los buscadores de la verdad han intentado acercarse al corazón del misterio. Sin embargo, las medidas de seguridad en el Área 51 son extremas. El perímetro de la base está protegido por sensores de movimiento, cámaras de alta tecnología y patrullas constantes. Incluso sobrevolar la base está estrictamente prohibido, y las señales de advertencia dejan en claro que cualquier intento de ingreso será respondido con fuerza letal si es necesario. Uno de los intentos más audaces de ingresar a la base ocurrió en 2019, cuando un evento viral conocido como Storm Area 51 capturó la atención mundial. Lo que comenzó como una broma en redes sociales rápidamente se convirtió en un movimiento global. Más de 2 millones de personas se inscribieron en el evento con la intención de invadir la base y descubrir sus secretos. Aunque el evento terminó siendo más una reunión festiva que un ataque real, puso en evidencia la fascinación universal por este lugar. Sin embargo, no todos los intentos de acercarse al Área 51 han terminado de forma pacífica. A lo largo de los años, ha habido múltiples reportes de personas arrestadas, interrogadas e incluso amenazadas al intentar cruzar los límites de la base. Para los buscadores de la verdad, estas medidas extremas solo refuerzan la idea de que el gobierno tiene algo que ocultar. El Área 51 no solo vive en el mundo real, sino que también ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Desde películas icónicas como Independence Day hasta videojuegos como Area 51 y series de televisión como Expedientes Secretos X, este lugar ha sido representado como el epicentro del misterio, la ciencia ficción y el contacto extraterrestre. Estas representaciones han contribuido a consolidar su estatus como un símbolo de lo desconocido. Incluso en la música, la literatura y el arte, el Área 51 ha inspirado a generaciones de creadores. Algunos lo ven como una metáfora de los secretos del gobierno, mientras que otros lo interpretan como un recordatorio de los límites de la exploración humana y el deseo de saber más. Pero más allá de su impacto en la cultura popular, el Área 51 también representa una lucha por la transparencia y el acceso a la verdad. Durante años, activistas y grupos de investigación han exigido al gobierno que revele lo que realmente ocurre en sus instalaciones, aunque algunas demandas han resultado en la desclasificación de documentos. La mayoría de los secretos del Área 51 permanecen cuidadosamente protegidos, lo que solo aumenta la fascinación del público. Esta mezcla de secretismo gubernamental, representación ficticias y eventos virales ha convertido al Área 51 en algo más que una base militar. Es un ícono cultural que simboliza tanto nuestras esperanzas de no estar solos en el universo, como nuestros temores sobre el poder oculto de las instituciones. El Área 51 es más que un lugar físico. Es un reflejo de nuestra obsesión con los secretos y nuestra necesidad de descubrir lo desconocido, ya sea que estemos buscando evidencia de vida extraterrestre o simplemente explorando las profundidades de nuestra imaginación. Este lugar ha dejado una marca indeleble en nuestra cultura. Mientras el acceso a sus secretos permanezca prohibido, el Área 51 seguirá siendo un símbolo de misterio, curiosidad y resistencia, porque en el corazón del desierto de Nevada, oculto detrás de barreras físicas y políticas, yace una pregunta que la humanidad no puede evitar hacerse. ¿Qué hay realmente ahí? El misterio sigue siendo parte de su identidad, mientras el gobierno continúe ocultando información bajo estrictos niveles de clasificación. El Área 51 permanecerá envuelta en un aura de intriga. Para algunos, representa los límites del ingenio humano. Para otros, sigue siendo un lugar donde lo imposible se vuelve posible. Sea cual sea la verdad, la ciencia que se esconde detrás de las puertas de esta base es
sin duda, una parte crucial del legado del Área 51. Conclusión del documental, revelando el enigma del Área 51. En el corazón del desierto de Nevada, el Área 51 sigue siendo un lugar donde la realidad y la imaginación se entrelazan de manera inseparable. Durante décadas, este lugar ha sido un símbolo de misterio, innovación y conspiración. Desde los avistamientos de luces inexplicables hasta las filtraciones más controvertidas, el Área 51 ha capturado la curiosidad colectiva como ningún otro lugar en el mundo. A través de este documental, hemos explorado teorías fascinantes y relatos impactantes, ingeniería inversa de naves extraterrestres, autopsias de seres no humanos, portales dimensionales y un posible tratado entre humanos y civilizaciones alienígenas. También hemos visto cómo los avances tecnológicos reales, desarrollados en el Área 51, han alimentado estas teorías, desdibujando aún más la línea entre la verdad y el mito. Pero al final, el Área 51 representa algo más grande que el lugar en sí. Es un reflejo de nuestra eterna búsqueda de respuestas, una búsqueda que se alimenta de la curiosidad humana, de la necesidad de descubrir qué hay más allá de las estrellas y de cuestionar lo que nos dicen las autoridades. ¿Es el Área 51 un centro de innovación militar, un almacén de tecnología extraterrestre o un puente hacia otras dimensiones? Tal vez nunca lo sepamos con certeza, pero lo que es indiscutible es que este lugar ha dejado una marca indeleble en nuestra cultura y en la forma en que vemos el universo. El Área 51 no solo es un lugar físico, es una idea, un símbolo de lo desconocido. Es un recordatorio de que, aunque hayamos explorado mucho, aún quedan innumerables misterios por resolver, tanto en nuestro propio planeta como más allá de él. Y tal vez ese misterio es lo que nos hace humanos, el deseo de explorar, de entender y de soñar. Mientras el gobierno continúe guardando silencio, mientras sigan apareciendo luces inexplicables en el cielo y mientras persista nuestra fascinación por lo desconocido, el Área 51 seguirá siendo un enigma, un lugar donde lo posible y lo imposible se encuentran, desafiándonos a imaginar qué secretos podrían estar esperando ser descubiertos. El Área 51, un enigma que define nuestra relación con lo desconocido, es solo el inicio de lo que aún está por descubrir. El misterio continúa. Suscríbete y no te olvides dejar tu like para más videos como este.